Bueno, vamos a empezar ya con la parte del proceso en la que vamos a empezar a diseñar nuestra solución o nuestro sistema de diseño o nuestro producto. La primera parte de ello es la arquitectura de la información. Estamos ya en esta parte del proceso, en la parte del diseño, y volvemos a entrar en un punto en el que tenemos que volver a tener la mente abierta y pensar de una manera divergente. Aquí tendríamos que ponernos en el centro e intentar tomar todas nuestras decisiones teniendo en cuenta toda la información que tenemos ya de los usuarios, de negocio, y aquí también la tecnología empieza a tener un papel todavía más importante porque nos va a ayudar o nos va a limitar a la hora de tomar según qué decisiones. Vale, ¿qué es la arquitectura de la información? La arquitectura de la información es la práctica de decidir cómo organizar las partes de algo para que sea comprensible. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final es entender cómo ordenar los contenidos en una web o la estructura y cómo empezar por los cimientos. Sería como, pues, en la construcción, como para tener un bloque de edificios, primero hay que hablar con el arquitecto, luego hay que hacer los cimientos, hay que poner el andamio, hay que poner la base, no lo sé, pero hay una arquitectura, ¿no? Y hay unos cimientos por los que hay que empezar, no se puede empezar por el tejado. Pues con las webs es lo mismo. Al final es el arte de organizar la información de una forma clara y lógica para que el usuario sepa dónde encontrar fácilmente lo que ha ido a buscar o las nuevas funcionalidades que vayamos añadiendo a nuestros productos. Steve Krug, que todavía nos hablaba de él, escribió un libro que se llama No me hagas pensar, que también os lo recomiendo, igual que el de la psicología de objetos cotidianos y otros que he ido nombrando, en el que hace 4 preguntas que, según él, son las preguntas que se hace un usuario cada vez que llega a la web. ¿Qué es esto? ¿Qué tienen por aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Y por qué debo estar aquí y no en otro sitio? Nuestra arquitectura de información debería resolver estas incógnitas de forma rápida y sencilla. ¿Cuáles son los componentes de la arquitectura de información? Una son los sistemas de organización. Es decir, dependiendo de cómo organicemos los contenidos, van a ser más fáciles de encontrar por los usuarios o menos. Un menú de navegación es un sistema de organización. Y, por ejemplo, pues no sé, organizar en un e-commerce dentro de los vestidos por cortos, largos, ajustados, estampados, es un sistema de organización. Puede ser más lógico o menos. Luego están los sistemas de etiquetado, es decir, cómo llamamos a esta información, qué nombre le ponemos, cuáles son los literales. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos al principio de todo, de los modelos mentales, del contexto del usuario y de la ambigüedad del lenguaje. Las etiquetas tienen que ser reconocibles. Y no nos olvidemos tampoco de la accesibilidad y de diseñar para todo el mundo. Si utilizamos iconos, siempre va a ser mejor poner un literal al lado, un texto al lado, lo va a hacer más accesible. Luego están los sistemas de navegación. Bueno, ya sabemos cómo organizar nuestros elementos, cómo llamarlos, así que ahora los tenemos que poner en sistemas de navegación con los que el usuario pueda navegar entre uno y otro. Puede ser un menú, pueden ser unos tabs, puede ser un slider. Al final son distintas formas de organizar la información para no mostrarla toda a la vez y que el usuario pueda navegar de forma lógica entre estos contenidos. Aquí los patrones de navegación son muy importantes. No reinventar la rueda o utilizar un patrón de navegación cada vez que el usuario entra en una página distinta del sitio. Luego tenemos los sistemas de búsqueda, están súper relacionados con la arquitectura de contenidos. Dependiendo cómo organicemos y cómo categoricemos nuestros contenidos, el sistema de búsqueda va a trabajar de una manera o de otra. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro desde el principio. Vale, ahora pasamos a la estructura, la importancia de la estructura. ¿Esto qué quiere decir? No solo son los grandes grupos de información, sino los subniveles.
Al final oiréis que en navegación se habla del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de navegación. Al final es cómo de dentro está navegando el usuario dentro de esta estructura. Las webs que tienen muchísimos contenidos van a tener más niveles de navegación. Y una buena manera de ver estos niveles, si está bien construida la página, va a ser ver las migas de pan o los breadcrumbs y cómo el usuario se ha ido metiendo en estos niveles de información. Por ejemplo, landing de categoría, listado de productos, ficha de producto. Podría ser ese 3 niveles de navegación. John Atoli lista una serie de ejemplos de estructuras y arquitectura de información para la navegación web y también para las aplicaciones, porque al final en las apps en móvil navegamos de una forma diferente. Entonces, bueno, me han parecido unos ejemplos de estructura en los que queda muy claro las distintas formas de organizar información y cómo puede navegar el usuario. La primera sería la jerárquica, que es la que os comentaba en la diapositiva anterior. Al final es pues una home, luego tenemos distintas landings, dentro de estas landings tenemos páginas y vamos entrando al detalle, pero siempre va pendiendo de una categoría superior. Luego está la de hub and spoke. Al final el usuario navega desde un índice y puede ir y volver, ir y volver, ir y volver. Esta sería otra navegación que se ve bastante en aplicaciones. Luego tenemos la de listas encadenadas, es decir, tenemos una lista y yo voy entrando a información de más niveles dentro de esta lista. Se me ocurre pues la gestión de configuración de settings del móvil, esa podría ser un buen ejemplo. La bento box o dashboard, pues como en una bento box, ¿no? Tenemos el sushi, tenemos los tallarines, tenemos no sé qué, pues esto sería lo mismo. El dashboard nos muestra secciones o contenido desde la pantalla de inicio, donde vemos nos muestra pequeñas secciones donde vamos a poder dar acceso a los distintos contenidos de nuestra web. Lo vamos a poder ver en pequeñito, como un dashboard. Y luego tenemos la vista filtrada. Al final nos sirve para ordenar elementos de forma más sencilla. Son filtros, ¿no? Es como un subpatrón dentro de cualquiera de los otros que os he hablado. Pues como el ejemplo del e-commerce que os había enseñado al principio, si yo le doy a vestidos, aunque me haya metido en vestidos cortos, probablemente voy a tener filtros por color, por talla, por precio. Esto va a ser un subpatrón de navegación dentro de un patrón de navegación. Por lo tanto, cuando vayamos a pensar en nuestra estructura de navegación, debemos pensar en que tiene que ser intuitiva. Tiene que ser fácil aprender a navegar por esa web y tiene que ser rápida el aprendizaje. Tiene que ser flexible. Estos productos están en constante crecimiento y tenemos que poder hacerla crecer, pero sobre todo tiene que servir para los distintos tipos de usuarios, tiene que servir para los distintos tipos de personas que vayan a utilizar esta navegación. Tiene que ser consistente. Como os decía, no podemos cambiar el comportamiento de navegación de una página a otra, de una funcionalidad a otra. Y por último, y súper importante también, tiene que ser escalable. Cada vez que añadamos una nueva feature o una nueva sección a nuestra web o a nuestra aplicación, tenemos que tener muy claro en qué sección o en qué compartimento debería ir. No podemos empezar a crear cajones desastre como otros o como otro tipo de secciones donde vemos que a veces en aplicaciones y en web se van acumulando ahí un montón de secciones sin tener ningún orden lógico. Hasta aquí la lección en la que os explico qué es la arquitectura de la información. En el próximo vídeo os explico cómo evaluarla y cómo llevarla a cabo con metodologías como el card sorting y el tree testing.